Bienvenidos, ¿cómo estáis? Saludos, bendiciones. Yo no sé si, como la primera vez que oísteis lo de la Gran Comisión, vamos a hablar sobre la Gran Comisión, para tener un poquito más de que nos entre bien la noción sobre lo que Jesucristo nos dijo a todos. No solamente, cuando solamente se lo dijo a los apóstoles, era para todos nosotros. Entonces, no sé qué pensarían los apóstoles, pero yo sí que sé lo que pensé cuando oí por primera vez que Rafa, vete a tal sitio que tienes que plantar allí obra. Digo, wow, ¿quién yo? No, no creo, yo no valgo para él. Pues tienes que ir. Pero ¿cómo voy a...? Bueno, pues creo que eso mismo le pasaría a los apóstoles, ¿no? Cuando Jesús, en Mateo 28, les dice que los está instruyendo a todo y tal, y les dice que tienen que ir a hacer discípulos por todas las naciones. O sea, no vamos aquí por el pueblo, por 2 o 3 pueblitos aquí al lado, no, a todas las naciones a hacer discípulos. Y al que creyese, pues bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, yo no sé, yo creo que, claro, ellos, porque yo entré en asombro total, ¿no? Cuando la primera vez había oído, claro, y había estudiado el versículo, el pasaje, el libro, todo, pero cuando te dicen, ve a... Wow, ¿quién yo? No, yo no, eso no estoy... Sí, vete allí y... Bueno, claro, cuando te dicen, ves a tal sitio y mira a ver si cómo está el lugar, tantéalo para ver si se puede abrir obra, o en todos los sitios se puede abrir obra, porque hasta en tu propia casa, vete allí, tienes la casa, o te compras una casa, o te la alquilas, o te haces lo que sea, y en tu misma casa tienes ya tu iglesia, tienes la iglesia del pueblo. ¿Que van 4? Muy bien, pues 4, pero sabes que yo prefiero las iglesias pequeñitas que no las multitudinarias, estas iglesias que no conoces ni al que está a tu lado. Entonces, no, yo quiero iglesias pequeñitas, y de ahí de esas iglesias se van plantando más iglesias, y es como crece el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, a través de ir hablando con 3 o 4, estás discipulando, porque es imposible que estés discipulando a 5.000 personas. Mira, yo cuando empecé a predicar, estaba predicando en la iglesia más grande de Valencia, y bueno, teníamos un auditorio para, en la primera teníamos 2 iglesias, bueno, pero en la primera no cabía mucho, serían 200, 300, y luego ya en la segunda teníamos una cabida para 1.000 y pico personas. Pero bueno, ponte que cada domingo 700 personas iban allí, ¿no? Y conocías, a la mayoría la conocías, pero había gente que decías, no, y cuando decías, ¿eres nuevo? Y dices, no, llevo ya un mes aquí viniendo. A mí me lo han preguntado muchas veces, ¿eres nuevo? No. ¿Por qué? Ay, que no te había visto nunca. Digo, ni yo a ti tampoco. Pues ya nos vemos, yo soy fulano, soy mengano y ya está. Pero la sorpresa es cuando te dicen, ahora vete allí y planta la obra, o en mi caso, ¿no? Pero ¿cómo voy a hacer eso? No, además que no, bueno, pues vete, date una vuelta por todos los sitios donde quieras y ve y predica el Evangelio, porque tienes que ir por todo el mundo. Entonces, wow, ¿cómo voy a ir por todo el mundo? ¿Pero quién? Yo no... Pero, Señor, que soy una motita de polvo, que yo no valgo para eso, yo no valgo para nada, Sí, yo te envío y tú vas y fuera. Pues, ¿sabes lo que te digo? Que tú estarás diciendo a lo mejor lo mismo cuando yo te diga que yo me asombré en el momento cuando recibí también la Gran Comisión, porque esa es una tarea mundial, no es una tarea de la iglesia local.
es una tarea mundial. Entonces, no sientes mucho el culo, como hay mucha gente que lleva 40 años en una iglesia y de ahí no mueve el culo. Entonces hay que decir, venga, afuera, salir fuera. Es bueno tener ahí la iglesia, evidentemente, sí, cuanto más años, ojalá esté eternamente hasta que llegue Jesucristo, ¿no? Pero todas las iglesias, pero desgraciadamente muy poquitas quedan ahí y predicando la sana doctrina, porque las que sí hay muchas que quedan, pero están volviéndose a doctrinas que no quiero nombrar mejor. Entonces la tarea que tenemos es mundial. Bien, te voy a decir una cosa, un pequeño inciso, porque tú me estarás diciendo, ¡oh! ¿Cómo voy a ir yo a todo el mundo por aquí? Yo también decía eso. Bueno, luego empezaron por la misión. Yo era una iglesia misionera y casi siempre he estado en iglesias misioneras y siempre pues me mandaban ellos. Estuve en Israel, estuve en Mozambique, bueno, en bastantes sitios, ¿no? Y siempre vas con otros hermanos y pastores, todo lo demás. Pero tú puedes hacerlo mundial. ¿Ves ahora mismo lo que estamos haciendo? Si estás aquí escuchando esto es porque tú también tienes el llamado a ir mundialmente a hacer discípulos y seguidores de Jesucristo y que los bautices también al que crea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, me dirás, pero que yo no, pues mira, seguro, porque yo no hay más que ver, dar una vuelta por la calle, te sientas en la terraza de un bar a tomar un refresco, no sé, algo, un café, cualquier cosa, y empiezas a mirar a la gente y ves a lo mejor hasta una parejita joven, porque los abuelitos no hacen eso. Hay algunos ya que sí, pero una parejita joven y en vez de estar charlando entre ellos, o no sé, o cogidos de la mano, cualquier cosa, no sé, tienen que hablar de infinidad de cosas, ¿no? Pues están los dos agachados así, cada uno con el móvil. Y yo diré, se estarán mandando mensajes unos a otros, el uno al otro, porque a lo mejor nos da vergüenza hablarse cara a cara, ¿no? Pero eso es a lo que me refiero. Porque vas por la calle y si vas con el coche tienes que ir con un cuidado porque te atraviesan la carretera por sitios que no son zonas de peatones y van con el móvil así, no se dan cuenta, están como zombies. Ese tiempo que se pasa con el móvil, ¿por qué no lo usamos para estar haciendo lo que estamos haciendo ahora? Estar predicando la palabra de Dios. ¿Por qué no? Ahí estás dando a todo el mundo. Ahora mismo estamos predicando para todo el mundo. Esto está en abierto a todo el mundo. Todo el mundo puede llegar hasta la palabra de Dios. No es inaccesible. Si vamos presencialmente, personalmente, pues muchísimo mejor, ¿no? A mí me encantaría, lo que pasa es que no dispongo de medios económicos ahora, ¿no? Pero yo dispusiera de cualquier tipo, o el Señor que me dijera, vete para allá, allá que voy. Entonces, hay algo que tenían los discípulos, eran pocos, ¿no? Pero sin embargo tenían un desafío a viajar a todos los países del antiguo mundo conocido y a dar las buenas noticias de que Jesucristo, lo que Dios les había encargado, ¿no? Lo que Cristo les había encargado. Hoy muchos creyentes, muchos cristianos han pasado del asombro al temor y al desánimo, porque no saben cómo compartir esas buenas noticias con quienes les rodean, o sencillamente porque les da pena, que a sus amigos les da vergüenza, les da yuyu, como decimos muchas veces aquí, no sé, les da algo, les sobrecoge temor porque sus amigos les oigan hablar de ese tema. Ya está aquí el beato este, ya está aquí el cura, ya está aquí el tal y el cual. Bueno,
Yo te digo lo que hay, tú si lo quieres creer, lo crees. Yo a ti te he insultado en lo que estoy diciendo. No, pues ahí estás demostrando que te hace falta leer un poquito más y escuchar la palabra de Dios para que tengas por lo menos un mínimo de educación y de respeto. Entonces, cuando tú vayas a hablar, siempre habla bajo el amor de Jesús, habiendo orado antes, evidentemente, y con la cubierta del Espíritu Santo para todo, que no te dé vergüenza ni ante tus amigos ni ante nadie. Porque Dios sigue teniendo paciencia. Toma para sí un pueblo que honre su nombre. Pues esto lo puedes ver en Hechos 15-14. Y busca un pueblo que lleve al resto de la humanidad el Evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Debemos entender que Dios no nos ha llamado a convertir multitudes, sino a predicar el Evangelio. O sea, había uno que a mí me dijo, ¿sabes en qué puedes notar si predicas bien o predicas mal? Digo, yo creo que cada vez que se predica la palabra de Dios, se predica bien. Si se hace acorde con la doctrina divina. Ahora, cuando ya te vas por los cerros de Úbeda, entonces no es palabra de Dios, entonces lo haces mal. Porque me dijo, dice, no, hay dos formas. Y cuando te bajes del púlpito, dice, mira a ver quién se ha convertido, si se han convertido o si se han enfadado. Porque eso es lo que hace el Espíritu. Convertir o enfadar. Pero vamos a ver, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás diciendo de que si el Espíritu tal... ¿Cómo va el Espíritu? No, hombre, no. Tú predicas y siempre que prediques lo haces en el nombre de Jesús y estás predicando bien. Otra cosa es el receptor. Si recibe la palabra con agrado, si la recibe con recelo, con temor, con miedo, o si la rechaza de plano. Entonces, siempre que prediques, hazlo bien, porque Dios no te ha llamado a convertir tú a la gente. O sea, ni por tu buena dialéctica que tengas, ni tu buen hablar, tu buena gramática, tu exposición de los hechos, bien, que bien lo haces, buena homilética, una buena exégesis en profundidad, hermenéutica a tope, o sea, una teología divina que la tienes ahí, ¡pam!, llegas a la gente con todo, pero llegas ¿con qué? Con tu intelecto, no llegas con la palabra de Dios, con el corazón, que es con lo que debes de llegar. Tú no estás para convertir a nadie. Ah, mira Pedro, mira, yo quiero predicar como Pedro, sale y convirtió a 3000 en un día. No, Dios te ha llamado a predicar. Convertir lo hará Él. La semilla Él hará que brote si cae en buena tierra. La tierra somos cada uno de nosotros. Entonces, como tenemos elección, nosotros elegimos si seguir la palabra que hemos oído o desecharla y seguir por nuestro lado. Entonces, tú estás llamado a predicar, no a convertir a un montón de gentes. ¿De acuerdo? Este es mi padre espiritual, pero que te han dicho que no llames padre a nadie. ¿Por qué llamas padre espiritual a otro? Está muy bien que le honres con tus actos, con tus palabras, pero no le llames padre. Es mi mentor, es mi guía, es mi maestro espiritual, ¿vale? Pero no mi padre espiritual. ¿Cómo que tu padre espiritual? ¿Tú de qué vas? No, hombre, no. Eso no se dice jamás, no se debería de decir, por lo menos la Biblia es bien clara al respecto. No llaméis padre a nadie en la tierra, sí, porque solamente hay un padre. Tenéis un padre que está en los cielos. Entonces, eso de padre aquí en la tierra no es. Luego, lo curioso es que nos metemos con los católicos de que dicen padre a los curas. Y tú estás llamando padre espiritual a tu pastor. Entonces, ¿en qué nos diferenciamos de los católicos? ¿En qué te diferencias de esa secta? No, me refiero a la secta católico-romana, porque es una secta que encima quieren dar con sus habilidades, porque son muy habilidosos, llevan muchos miles de años haciendo
sea, cientos de años, perdón, llevan haciendo de las suyas y aprendieron a manipular a la gente, ya no les vale tanto y ahora están sacando ramas diferentes, pero cuidado con ellos, como con otras sectas como los adventistas, los testigos de Jehová y todos estos. Que ya hemos hablado, o sea, hemos dado un pequeño estudio sobre ellos para que sepáis quiénes son cada uno. Entonces, tú, olvídate de todo. Tú predica. No tengo iglesia, yo es que no sé predicar. Tú habla la palabra de Dios, lo que a ti te haya tocado, lo que hayas oído el domingo en la iglesia, lo que tú estés estudiando, la palabra que leas esa mañana, pues a tu compañero de trabajo que tengas allí, pues compártesela. Estás llamado a ir a todo el mundo, a toda criatura, no solamente a los de la iglesia, a los cristianos. Eso es facilísimo. Predicar en la iglesia es lo más fácil que hay. Lo que tienes que predicar es a la gente que les hace falta y que ellos mismos, ni siquiera hay veces que no lo saben, pero les hace muchísima falta. Puede haber muchos convertidos, como en Pentecostés, y en otros pocos que acepten al Señor, como le pasó a Pablo en Atenas, ¿no? Lo podéis ver en Hechos 17, 32 al 34. Así que cumplir la gran comisión demanda el desafío de pasar de lo imposible a lo posible. Juan 14, 12. Al decir, no sé, cuando Jesús pronunció las palabras de la gran comisión, la tarea era humanamente imposible. Hacer mayores obras que las que Jesús había hecho era prácticamente imposible. Sin embargo, es de admiración ver que al cabo de una generación, aquel pequeño grupo de cristianos temerosos creció hasta que pudieron encontrarse en congregaciones de creyentes por todo el Imperio Romano. Por todo lugar donde iban había creyentes. ¿Pero esto qué es? Se habían transformado de un grupo de personas desilusionadas, sorprendidas y temerosas en predicadores y en predicaciones sin temor y dispuestos a ir por todos los sitios, a hacer la tarea imposible, hacer de esa tarea imposible algo significativo para sus vidas. Pasaban de la inactividad a la responsabilidad. Segunda de Timoteo 4, 5. En el pensamiento de Pablo, cuando leemos este versículo, la promoción del Evangelio ocupaba un lugar preponderante, ¿no? Que apelaba a la responsabilidad de cada creyente. Los dones espirituales, que muchos no creen, otros creen en demasía, pero todos tenemos dones, aunque sea uno, todos tenemos dones. Cuida de ese don para que te sean dados más, negocia, trabaja con ese don para que Dios te dé más dones. Estos han sido repartidos a cada uno según la voluntad de Dios y según la voluntad de Dios, que es el que sabe cómo vas a poder administrar esos dones. Por eso a uno le da 10, a otro 5 y a otro 1, para ver si el de uno se podía salvar. No se salvó, por eso no le dio más. A muchos creyentes de hoy les da temor el analizar su vida y la participación en la proclamación del Evangelio. Son muy buenos en poner las sillas en la iglesia, son muy buenos en hacer los cafés o ponerte un trozo de tortilla allí en la cafetería de la iglesia, que ya se ha convertido eso en norma. Antes no teníamos nada de eso, ahora se ha convertido en norma y yo no lo veo ni mal, a mí me da igual, pero yo no me quedo ya. Oye, que tenemos que hacer una cena entre hermanos, pues vamos a hacer una cena entre hermanos. O nos vamos a tomar un café, o no tomar un café, vámonos. Pero una cafetería o un comedor en una iglesia, dejémoslo, porque para cada uno hay
para gusto los colores, ¿no? Hay muchos creyentes que, como os digo, que les da miedo de analizar a sus vidas y la participación en la proclamación del Evangelio, pero quizás son los primeros en ponerte el café allí y para eso no tienen temor de nada, pero sin en cambio para hablar de la palabra de Dios sí que tienen temor, porque se están dando cuenta de que están muy lejos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios no te quiere ahí para que sí, que está muy bien que tú estés ayudando en la iglesia, vale, haciendo esto y lo otro, pero predica, porque estás 10 minutos, vas a estar ahí. Ves a predicar, o sea, no te estoy quitando del sitio donde estás ni tu ministerio ni nada, te estoy dando otro ministerio, te estoy dando el ministerio de la gran comisión que Cristo nos legó. Entonces, no creas que es ahí solamente donde tú estás, le das un café y Dios te ama. Pues ya lo sabemos, todos somos convertidos ahí en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando salgas de ahí, ve y al primero que veas en necesidad o sin que le conozcas, porque el amor y la predicación se hace a quien tú no esperas nada de él. O sea, yo predico y yo oro y hago por gente, pero sin esperar nada a cambio, por si lo hiciera estaría diciendo lo que los bueno, iba a decir gentiles, que nosotros somos gentiles también, pero gentiles convertidos, pero lo que el mundo, ¿no? Lo que los no creyentes, voy a hacer esto con este porque luego me va a dar a mí, porque este tiene pasta y tiene tal, entonces me va a dar a mí luego. No, entonces hay que pasar de ese temor de ese desafío que es la gran comisión, a realizarlo y luego a sorprendernos de ver cómo ha crecido la semilla, porque dice que Pablo regó, Apolos dio, pero el crecimiento lo dio Dios. Pablo sembró, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo y Apolos predicaban, pero no convertían. Pedro no convirtió. Pedro habló y el Espíritu Santo cachó y convirtió. Es obra del Espíritu Santo el convertir. No quieras ser como Pedro, que habla y 3000 vienen. Ojalá cada vez que hablásemos viniesen no 30.000 cada vez a los pies de Cristo. Pero tú expande la semilla. Esto es el desafío de la gran comisión. Es el resultado de tu comunión con Dios. Es lo que te lleva hasta fuera de la iglesia local, te lleva fuera o te lleva a no estar con el móvil todo el día, jugando al Tetris ese o al WhatsApp o a lo que quieras, y poner un programita bíblico de estudios y leer la Biblia en el móvil o por audio también, escuchar alguna predicación o estudiar también, lee la Biblia y estudia a la vez, que hay programas para ello y gratuitos, ¿eh? Entonces, hay que pasar del miedo al valor. Efesios 6, 19 y 20. Tenemos miedo cuando nos sacan de nuestra zona de confort, nos da como, ¿verdad? Pues no tengamos miedo, porque nuestra zona de confort no está aquí. Nuestra zona de confort está en lugares celestiales, ahí es donde está nuestra morada. O sea, aquí somos peregrinos, adveneditos, o sea, estamos de paso, no, somos extranjeros. Entonces que no te dé miedo, porque vienes a traer lo mejor que hay en todo el mundo conocido y por conocer. La guerra espiritual a la que Pablo se refiere
en este capítulo de Efesios 6, versículos 19 y 20, la guerra espiritual a la que Pablo se está refiriendo aquí en este capítulo, demanda del creyente una intensa vida de oración. Y no debemos olvidar que la oración es una fuente de poder, es el símbolo del cristiano, es una fuente de poder pues que nos libera de cualquier cosa, de temores, de miedos, de angustias, y nos reviste de valor, de poder, de autoridad, de carácter, de unción. Si somos observadores un poquito de los grandes avivamientos que ha habido a lo largo de la Iglesia, de la historia mundial, nos daremos cuenta que estos se han dado en circunstancias de crisis. Esto muestra clarísimamente que, bueno, siempre ha pasado lo mismo, ¿no? Que cuando las situaciones son más difíciles, el Evangelio se puede predicar y la Iglesia va a crecer como nunca. Porque la gente tiene más necesidad. La gente, cuando no tiene necesidad, pasa de Dios olímpicamente. Por eso Dios pone pruebas y pone este mundo tan difícil para ver si nos convertimos a Él, porque Él lo que quiere es la salvación de todo el mundo. Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, por eso estamos atravesando muchas veces esas pruebas y esas cosas que Dios quiere que atravesemos para forjarnos en la adversidad y saber que Él es el único que nos puede dar la vida eterna. Sin embargo, el problema que ata a miles de creyentes es el miedo a proclamar lo que Dios hace en su vida. Pero si eso es lo que más cambia a la demás gente, tú hablas de cómo eras antes, eras un delincuente, un ladrón, un esto, un lo otro, eras una prostituta, clamaste porque no querías esa vida, clamaste a Dios y Dios te salvó. Da el testimonio. Tu testimonio es predicar la palabra de Dios. Y predicar la palabra de Dios es dar tu propio testimonio de dónde Dios te sacó, cómo estás, lo que ha hecho contigo y lo que va a hacer, lo que esperas que haga en ti y en los que te están escuchando. Se dice que hay, no sé si es Perú o no sé, por ahí un país que tuvo una guerra civil donde muchos predicaban el Evangelio. Se dice que 2 hermanos recibieron amenazas de muerte, que si seguían predicando se los iban a cargar, pero que lejos de atemorizarse, estos 2 hermanos continuaron predicando. Dice que por esta causa fueron prendidos y les dijeron que iban a morir como Jesús, el que predicaban. Y ante el asombro de todo el mundo, los rebeldes crucificaron a los hermanos. Pero, para sorpresa de todos, colgados en las cruces, según estaban esos hermanos, estaban gritando, pero no de dolor, sino a otros creyentes que nunca desmayaran y que siguieran adelante predicando el Evangelio. Todo el mundo con los ojos abiertos, o sea, además gritaban: aunque muramos, el Señor sigue vivo y va a seguir vivo por siempre, para estar con vosotros y para ayudaros, así que no dejéis de predicar el Evangelio. Y estaban muriendo en la cruz. Necesitamos retomar la tarea encomendada por Jesús como un asunto serio, que demanda fe, responsabilidad y demanda un valor, mucho valor. Por eso siempre digo que el reino de los cielos es de los valientes, de los violentos, violentos y valientes, o sea, que con fuerza, no vas a ir ahí tímidamente, ¿puedo entrar? No, adelante, venga, con fuerza y con... Entra hasta la cocina y arráncale a Satanás de esas almas que ha robado. Otro día hablaremos de eso, de meternos un pie en el infierno para arrebatarle a Satanás todo eso. Entonces,
Es verdad que desarrollar esta labor a veces nos atemoriza, nos da miedo, dependiendo del auditorio al que vayamos a predicar, ¿no? Por el que dirán, yo qué sé, uy, ¿qué te importa el que dirán? Si te quieren, que te quieran tal y como eres. A ti lo que te importa es que Jesús esté agradado contigo, que agrades al Señor Jesús, que honres su palabra, que glorifiques al Señor con tu vida. Así que no tengas temor, ¿no? Porque hay veces que ese temor al que dirán, al rechazo, a la indiferencia, o por el peligro y hasta tal vez por una sonrisa burlona que se burlan de ti, de los demás. Nada de eso debe impedirte seguir adelante para predicar la palabra de Dios y bautizar a gente si cree que, aunque tú no lo veas, luego otro lo puede bautizar, ¿no? No es que tú prediques y enseguida te pongas a bautizarlos. Entendamos que no estamos solos. Dios prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y nos ayudará en cualquier dificultad que tengamos. Dios Padre, Dios Hijo, todo. El Espíritu Santo está en nosotros. El Hijo dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Padre dijo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces, ¿qué más quieres? Tienes a Dios contigo. Lo ha prometido Dios. Y Dios cumple sus promesas. Dios prometió estar con nosotros y nos va a ayudar en cualquier dificultad que tengamos. Si no estamos cumpliendo con estos desafíos, con estos retos, tenemos que humillarnos, tenemos que orar, tenemos que buscar a Dios y tomar de Él lo que necesitamos para cumplir la gran comisión. ¿Tienes alguna duda sobre que eres llamado a cumplir la gran comisión? Léete Mateo 28, 19 y 20, estúdiate el contexto en donde estaban y cómo estaban esos discípulos y asómbrate luego leyendo cartas de Pablo también y de esos mismos discípulos cuando iban a pueblos y se enteraban de que había ya creyentes por allí. ¿Pero esto qué es? Venimos a predicar y ya hay creyentes, se está expandiendo la palabra de Dios. No seas como Jonás, que dijo, y no se convierten, y luego se convertían. Entonces, tú ves siempre con la autoridad y el poder que Dios te da. Es un mandato, es un mandamiento de Dios. Ve y predica. No te dice que conviertas, tú predica con lo que Dios te dé. Para eso estudia su palabra, lee su palabra, ora, medita en su palabra y vive su palabra y haz lo que Él te dice. Los resultados los dará Dios. Tú estás cosechando ahora resultados que otros sembraron antes que tú. Ahora tú siembra para que otros, después que tú y yo faltemos, vengan y cosechen estos frutos que estamos sembrando a nosotros. Esta semilla que caiga en buena tierra y que dé buenos frutos al 100 por uno. Entonces, aparta el temor, aparta la vergüenza, aparta el miedo y sal y ve a predicar. No te quedes sentadito o mirando el móvil o jugando a cualquier jueguecito de estos del móvil y mucho menos ya meterte en otras cositas más. Ya no quiero decir esas cosas, ni lo quiero creer que estás metido en eso, pero bueno, por si acaso también una advertencia sobre ello. Deja cualquier cosita que tengas en el móvil que no sea la palabra de Dios y puedes chatear también con gente, pero siempre la palabra de Dios. Si estáis hablando estás chateando con gente de 1000, 2000, 3000, 5000 kilómetros lejos de ti, pero estáis hablando de Dios, es como cuando estáis tomando el café, cuando salís de la iglesia. Pues lo mismo. Lo que pasa es que ahí uno estáis en persona y otros estáis en otro lado. Pero tú tienes tu café en tu mesa y el otro tiene a lo mejor su mate, si es argentino, que le gusta tanto el mate. ¿Es argentino o cualquiera?
que está muy bueno también, por cierto, pero ¿por qué no puedes estar chateando con ellos? Claro que sí, incluso hablando o haciendo lo que sea. Por eso, pero no te pongas, quita eso de estar mirando vídeos del TikTok, del Facebook, de no sé. No, rodéate siempre de buenas amistades. Desecha las amistades tóxicas, ya hemos hablado de eso también, hablamos sobre ello y tenemos una predicación sobre las amistades tóxicas y que sepas que eso no te va a llevar a buen lugar. Entonces, quien tiene que llevar la voz cantante eres tú, predicar la palabra de Dios, con autoridad y con poder. Y eso, oración, ayuno, estudio, devoción, carácter, unción, obediencia y que Dios te bendiga.